Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Hoy vamos a estudiar en Daf Yomi, la página 31 del Tratado de Eruvin, comenzando al final de la página 30. Nada más quería especialmente hoy dedicar el estudio de hoy a Moshe Schweizer, es decir, Moshe Ben Hilario, que hoy se cumple el aniversario de su partida física. Que tenía su hijo, Daniel, un querido alumno nuestro, el mérito de poder recordarlo muchos años y que nuestro estudio sirva de mérito para la elevación de su alma. Vamos a compartir, ahora sí, la pantalla, el texto de nuestra Gemara de hoy. Os pongo aquí en un rinconcito para veros y empezamos entonces nuestro estudio donde está marcado en amarillo. Dice así: Rabbi Yehuda Omer, es decir, estas palabras vuelven sobre el texto de la Mishnah. La Mishnah nos estuvo hablando de diferentes alimentos, qué se consideraba alimento, qué no, para poder hacer eruv, y estuvieron hablando de terumá, si era para un Cohen o si era para un Israel, del vino para un Nazir, todo esto que vimos en estos días. Y por último dijo Rabbi Yehuda que incluso se podía poner la comida del eruv en un cementerio para un Cohen, sabiendo que el Cohen no puede entrar a un cementerio. ¿Por qué? Porque tiene la prohibición de impurificarse. Entonces dice así: Rabbi Yehuda Omer, Af de beta quemado, que incluso en un cementerio se puede poner, el eruv para un Cohen. La Gemara trae y dice: Tana, así se enseñó. ¿Por qué es que se podría hacer esto? Poner esta comida del eruv para un Cohen en un cementerio. Por el hecho de que puede hacer una mejitza, puede hacer una separación, e ir sobre un carruaje, ¿sí? Que hace como una kupsa, teba, un migdal, es decir, o puede ir en una teba o en un migdal, es decir, un tipo de baúl muy grande de madera, o un armario de madera. Es decir, si está dentro de todo esto, no se va a impurificar. Entonces nos dice la Gemara, ¿qué es esto que viene a demostrar? Kasabar, es decir, que Rabbi Yehuda piensa, Ohel Zaruk Shme Ohel, es decir, un Ohel, una tienda que se desplaza de un lugar a otro, se considera como una tienda válida, es decir, en este aspecto de la pureza y la impureza. Bien, de Tania, pues enseñó en una breita, Anichnas leeres a mí, esa persona que entra a la tierra de los pueblos, es decir, fuera de la tierra de Israel, sobre la cual decretaron los sabios la impureza de Ohel, ¿sí? Beshida te va un migdal, es decir, ya sea que va en un carruaje o en un baúl o en un armario. Rabbi metame, Rabbi dice que se impurifica esa persona. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda metajer. Y Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dice que está pura esta persona. Entonces la Gemara explica y dice, ¿dónde está la discusión? Mar, es decir, Rabbi, que dijo que se impurifica esta persona, Sabar Ohel Daruk, Lausheme Ohel. Es decir, este Ohel, esta tienda, este espacio que me está conteniendo, si es móvil, no se llama Ohel y por lo tanto me afecta la impureza que hay a mi alrededor, ¿sí? Umar Sabar y Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, opina, Ohel Zaruk Sheme Ohel, que sí que se llama Ohel. Y entonces, por lo tanto, cuando esa persona está dentro de ese receptáculo, esto hace una especie de interrupción entre la impureza que le rodea y la persona que está dentro de ese espacio, y entonces por eso no se impurifica con la impureza de los muertos que están ahí. Entonces, de la misma manera, nuestra Mishnah, la viuda debe opinar que Ohel Zaruk Sheme Ohel, que este Ohel, esta tienda que se desplaza, sí que sirve como tienda. Y por lo tanto, el Cohen puede llegar a través de este tipo de herramientas, es decir, en un carruaje, o en un arcón, o en un armario, puede llegar hasta el lugar donde se le puso la comida del eruv y comerla. ¿Sí? Y para los sabios, en Shemo Ohel, no se le llama Ohel a este Ohel Zaruk. Pregunta la Gemara, Veja de Tania Rabbi Yehuda Omer. Entonces, aquello que se enseñó en una breita
en nombre de la viuda, donde dice, Mearevin, se puede hacer eruv la Cohen Tahor beterumá tehorá, bekeber. Se puede hacer el eruv para un Cohen que está puro con terumá, que también está pura, en una tumba. Es decir, que está puesta sobre una tumba. Entonces, vamos a ver que la dificultad cuál es. Que si yo apoyo la comida o la pongo sobre una tumba o lo hago pasar por encima de una tumba, se debería impurificar. ¿Sí? Entonces aquí viene a preguntar viene a traer esta pregunta, esta dificultad. ¿Sí? ¿Por qué esta teruma le estaría permitida? El Giazil, Beshida Teba Umigdal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que vino? Pues en un carruaje, o en un baúl, o en un armario. Es decir, que no, a pesar de que nuestra Mishnah opina la viuda que se puede hacer un eruv para un Cohen en un Bet Kebarot, en un cementerio. ¿Por qué? Porque el Cohen tiene una tacaná de llegar al Bet Kebarot a través de una shidá, de un carruaje, de un arcón o de un armario. Abal Caché, de todas formas, esta enseñanza queda siendo difícil, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer un eruv de Keberatzmo en la misma tumba? Deja, y entonces que van de Achta y Tamia La. ¿Acaso no estamos hablando del momento en el que dejaron esa terumá, esa comida con santidad, que no se puede impurificar, sobre la tumba, nitmea? Entonces se va a impurificar inmediatamente y ya no lo va a poder comer el Cohen. Entonces responde la Gemara y dice, Beshelo Uksheran. Estamos hablando de una terumá que todavía no se humedeció de forma que sea receptiva a la impureza. Sabemos que para que un alimento sea receptivo a la impureza tiene que estar humedecido con agua, con zumo, con vino, con sangre, con miel, 7 tipos de líquidos que hacen que un alimento sea receptivo a la impureza. O, otra posibilidad, estamos hablando de un pan, shenilosha beme perot, es decir, que fue amasada con agua de las frutas, es decir, lo que sueltan las frutas, o agua en la cual se dejó remojar frutas, que no habilitan a un alimento para recibir impurezas. Y viene a preguntar al Mara, dejó de todas maneras, ¿por qué se considera que es apta para el Cohen? Vejimaitila, ¿sí? ¿Cómo lo va a coger? De por encima de la tumba. ¿Sí? ¿Acaso cuando va a extender su mano para coger, no va a ser que va a estar pasando por encima de la tumba y se va a impurificar? Después la Gemara dice, Bifshute que le etz de lo me cable tuma. Dice, no, en realidad, ¿sí? Esas frutas están puestas, o esa terumá, está puesta sobre un utensilio de madera, y ese utensilio de madera no va a recibir impureza. Y aún así, pregunta la Gemara, vejacal me ágil, pero de todas formas, ese utensilio sobre la tumba va a estar, va a pasar por encima de la tumba, y entonces va a hacer ojel sobre la tumba, y entonces va a impurificar lo que hay dentro de él. Pero responde la Gemara y dice, Medubar, estamos hablando de Maiti la Ajore, es decir, que trae la fruta en un utensilio que tiene, menos de un tefaj. Es decir, que el orificio que tiene ese utensilio es de menos de un tefaj. Y cuando el utensilio tiene menos de un tefaj, como vimos al final del tratado de Shabbat, con esa historia del tonel que había encima de ese pasaje, ¿sí? Por ahí no pasa la impureza de Ogel. Muy bien, pregúntale a Gamara. Perdón, me fui, dice aquí. Viaje, pues si es así. Maitama, terrabani. Si puede ser que vaya a tomar la terumá sin impurificarse, ¿por qué motivo los sabios no permiten dejar el luz para un cohen en una tumba? ¿Sí? Es decir, podría traer esta teruma en un utensilio de madera. Se le pone a camarada, casable, lo que piensan los sabios. Azurlik not bait, be isure anaha. Entonces, muy bien. Entonces, la discusión en realidad es otra. Aquí el problema no es la pureza o la impureza. La discusión es porque los sabios opinan que está prohibido adquirir un lugar, un bait, que es la finalidad del eruv, ¿verdad? El eruv de Jumín es
que tú estás adquiriendo un lugar como tu lugar de residencia durante Shabbat. No se puede adquirir un bait, ¿sí? Beisure ana, en aquello que tienes prohibido sacar un provecho de él. De keber, y una tumba está dentro de aquellas cosas que tienes prohibido sacar provecho de él. Pregunta la Gemara y dice, Miklal de Rabbi Yehuda Sabar Mutar. Pues entendemos de aquí que Rabbi Yehuda dice que sí está permitido sacar algún tipo de provecho de un keber. Responde la Gemara y viene y dice, Kasabar, lo que piensa Rabbi Yehuda, mitzvot lav lehanot nitnu. Las mitzvot no fueron dadas para sacar un provecho de ella. Y puesto que no se hace eruv más que para una mitzvah, entonces el eruv para una mitzvah, como la mitzvah, no se considera dentro de lo que es el disfrute. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hacer eruv únicamente porque me apetece salir a pasear. Eruv Tejumim. Yo hago eruv ¿por qué? Porque de repente tengo que ir a consolar a un deudo o una levaya, o porque tengo que ir a una ciudad mitzvah de una boda. Bien, y en ese caso es que yo haría este eruv Tejumim. Pero hacer un eruv sin ningún otro tipo, sin un motivo que no sea para una mitzvah, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estaría aprovechándome de una mitzvah para mi interés personal y no por la mitzvah en sí. Bien, Derech Hagav, dicho sea de paso, cuando aprendí la primera vez sobre los eruv Tejumim y escuché por primera vez esto, era un caso que ocurre en Bnei Brak, aquí en Israel, que tenemos Givat Shmuel y Bnei Brak, bien, y entre medias pasa la autopista 4, bien, es decir, que tenemos claramente un final de una ciudad y el comienzo de otra. Y en el hospital Meir, perdón, Mayanea Yeshua se encuentra en Bnei Brak, justo casi al borde de la carretera. Y entonces la gente que quería ir, de Givat Shmuel a Bnei Brak, ¿sí? Hacían eruv Tejumim, de tal manera que podían en Shabbat pasar de Givat Shmuel a Bnei Brak. Y justamente el motivo, ¿cuál es? El motivo es que iban a visitar a los enfermos, porque se llama Bikur Poli. Muy bien, pregunta la Gemara. Si es así, que los Jajamim discuten sobre la viudá, sobre el tema de mitzvot lehenot nitnu, las mitzvot, si fueron dadas para el disfrute o no, el ajá de Amar Rabba, mitzvot lav lehenot nitnu. Pues, ¿qué es aquello que dijo Rabba? Que las mitzvot no fueron dadas para el disfrute. Lema que Tanai, Amera le llamate. En este caso, vamos a decir que aquello que él enseñó de Rabba depende de esta discusión de los Tanaín. Y él piensa como Rabbi Yehuda. La Gemara del chat dice, no, Amar le Rabba, ¿qué es lo que te va a decir Rabba? Y Sviralehu, ¿sí? De en me arbin el alevar mitzvah, de kule alma, mitzvot lat lehanot. Y si viniesen a pensar los jajamim que no se hace un eruv más que para un tema de mitzvah, pues todo el mundo estaría de acuerdo que las mitzvot no se dieron para el disfrute. Entonces ahí estarían de acuerdo que se puede hacer un eruv sobre una tumba. Pero aquí, aja, que Haka me pligue, ¿dónde está la discusión? Mar, un sabio, es decir, Rabbi Yehuda opina, el elevar mitzvah, que no se puede hacer un eruv más que para un asunto de mitzvah. Por lo tanto, el eruv no es una aná, no es un provecho. Y está permitido dejarlo sobre la tumba. Masabar, el otro sabio, opina, los asamim, me arbim afilo le da barreshu, que incluso se puede hacer eruv por algo que es opcional. Y por lo tanto ese eruv se considera como una aná. ¿Por qué? Porque te lo vas a comer, vas a disfrutar y por lo tanto no lo puedes depositar sobre la tumba. Ela ha de amar Rabbi Yosef, me arbim la de abarmizvah. La Gemara viene a preguntar y dice, aquello que dijo entonces Rabbi Yosef, que no se hace un eruv más que para un tema de mitzvah, lema que Tanai amerale shamate. ¿Acaso vamos a decir que esta es la misma discusión que tenían los Tanaim, estos sabios? La Gemara del Chazi dice, amar lejar Rabbi Yosef, te va a decir Rabbi Yosef, porque alma, todo el mundo está de acuerdo, en mearevim el de la mitzvah, que no se hace un eruv más que para un tema de mitzvah. De alma, y todo el mundo está de acuerdo, mitzvot lav lehanot nitnu, que las mitzvot no fueron dadas para el disfrute. Ubehaika mi pliegue, ¿dónde está entonces la discusión? Mar, un sabio que Rabbi Yehuda Sabar, que van de Cana le eruv,
lo nija le de minatra. Dice, en el momento en el que adquirió el Eruv en Ben Hashemashot, es decir, que entró en funcionamiento ese Eruv en el momento del crepúsculo del viernes, ¿sí? A esa persona no le interesaba, ¿sí? Si se iba a quedar ahí o no se iba a quedar ahí esa comida, ¿sí? Por lo tanto, en realidad no está disfrutando de la tumba, es decir, el hecho que lo depositó por ahí, no está sacando un provecho de ese lugar. Porque que esté ahí o no esté ahí, en el momento en el que entró Shabbat y ya funcionó el Eruv, ya me da igual. Bien. Ahora, los Jajamim, los sabios piensan, ni jale de mintra. Dice, no, en realidad a esa persona le interesa que esa comida se quede ahí. De istrich ágile, porque si llega a tener la necesidad va a poder comer de ello. Y entonces está apoyándolo sobre el kever y está sacando un provecho de esa tumba. Y esto es lo que no se puede. Muy bien, hasta ahí llegó entonces nuestra discusión y con ello comenzaremos una nueva Mishnah. Una Mishnah muy cortita, con una explicación muy cortita. Así que hoy vamos a ver otra Mishnah más. Aparte de esta, otra Mishnah. Dice así: Me'arvim bedemai. Muy bien, tenemos que saber que una cosecha tiene tres estados. El primer estado se llama Tebel. Tebel es una cosecha de la cual no se separaron los diezmos y las ofrendas. Es decir, está totalmente prohibida consumirla. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la persona recoge su cosecha y la almacena, inmediatamente tiene la obligación de separar los diezmos y las ofrendas que corresponden. A eso se le llama Tebel, ¿sí? Después tenemos otro tipo de cosecha, que se le llama una cosecha que fue preparada, es decir, que es apta para hacer comida, se separó terumot, se separó maaserot, hizo todo lo que había que hacer con ella y esa cosecha se puede consumir. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una cosecha que no sé, tengo una duda si se hicieron las operaciones necesarias o no se hicieron las operaciones necesarias? A esos normalmente, en ese caso están las cosechas o los frutos que se compran de una persona que es ignorante de Torah. Es decir, que no sabe cómo funciona la cosa, o que a lo mejor sabe, pero no le presta atención. Bien, y entonces esa cosecha se llama demai. Es decir, es una cosecha que tenemos una duda de si está permitida o no está permitida. Entonces dice así: me arvim be demai. Se puede hacer eruv con una comida que es demai. Es decir, que tenemos duda. Pero dice frutos que se compraron de una maaretz y no sé si se separaron los maaser. Ube maaser rishon shenitla terumato. Y de un maaser rishon del cual se separó la teruma. Muy bien. Terumat maaser va a decir usted. Muy bien, ¿qué es? Ya que estamos hablando de los maaserot y de las terumot, de los diezmos y de las ofrendas, tenemos que saber lo siguiente. Cuando una persona tiene una producción agrícola, lo primero que tiene que hacer con su producción, una vez que la recolectó y la almacenó, tiene que separar en primer lugar lo que se llama la terumá. La terumá es una porción que se separa de la cosecha que se le entrega al Cohen. Bien, muy bien. Después, ¿qué es lo que de lo que nos queda? Tenemos que separar 10%. Este primer 10% se llama el Maaser Rishon, y ese Maaser Rishon le pertenece al Leví. Bien. De lo que nos queda, tenemos que separar otro 10%. Y ese 10% es lo que, como vimos ya en algún DAF anterior, se llama o Maaser Sheni o Maaser Ani, en función de en qué año del ciclo del año sabático me encuentro. Bien, entonces aquí tenemos un caso en el que tengo Maaser Rishon, es decir, el primer 10% que retiré después de haber retirado la terumá, Shenitla terumato, al cual ya le retiré la terumá. Bien, y aquí nos explica el comentario que dice en realidad está hablando de la terumá que el Cohen tiene que retirar una vez que él recibió ese Maaser Rishon, terumat Maaser. Entonces, con ese tipo de Maaser Rishon se puede también hacer Eruv. Ube Maaser Sheni, Ve'egdesh Nifdu. O con un Maaser Sheni. Perdón. Un segundito, perdón.
Perdón, muy bien, perdón por la pequeña interrupción. Entonces, Maaser Sheni, acabamos de mencionarlo, ¿verdad? Es decir, separé la terumá, separé el Maaser Rishon, y ahí me queda separar el Maaser Sheni. Ahora, este Maaser Sheni, teníamos que comerlo en Jerusalén. Si os acordáis, lo mencionamos al comienzo de este tercer capítulo. Este Maaser Sheni que tengo que comer en Jerusalén, ¿sí? Dijimos que yo podía coger y trasvasar la santidad del Maaser Sheni a las monedas y con esas monedas comprar comida en Jerusalén, porque a lo mejor no iba a poder almacenar, o no iba a poder esperar con la comida, con los frutos, hasta el momento en el que fuese a Jerusalén. Muy bien, entonces, un Maaser Sheni o un Ekdesh, lo mismo. Es decir, yo vengo y digo, ¿sabes qué? Esta parte de mi cosecha yo la consagro al Bet HaMikdash. ¿Y qué hago ahí? No voy a ir al Bet HaMikdash hasta dentro de 2 meses. Se me va a pudrir. Entonces dice, no, coge, pasa la santidad a unas monedas y esas monedas son las que vas a llevar y vas a entregar al Bet HaMikdash en Jerusalén. Las frutas te las puedes comer. Pues si hicimos ya esta acción de pidión, entonces también con eso se puede hacer el Eru. ¿Sí? Y los Kohanim, aquella persona que es Kohen, puede hacer Eru con la Jalá. La Jalá, ¿qué es? No es el pan de Shabbat, siento por la mala noticia. La Jalá es la parte que se separa de cualquier masa. Cuando una persona amasa, bien, tiene la obligación de separar una parte que se llama Jalá. ¿Por qué se llama así Jalá? Porque Jalá viene de Hol. Hol es algo que es profano. Es decir, la masa tiene una santidad. Ahora, cuando yo le separo la Jalá, estoy haciendo que esa masa se convierta en Hol, se convierta en algo profano. Bien, y sea apto para el consumo de todas las personas. Y la parte que yo separaba de Jalá se la entregaba al Cohen y le pertenecía al Cohen. Es uno de los 24 regalos que le fueron dados al Cohen. Ahora, el Cohen puede hacer Eru con esa masa de Jalá. Bien, dicho sea de paso, vimos en la misión anterior que a lo mejor estamos hablando entonces que esto sigue la opinión de Sumpus, que venía a hablar, que decía específicamente el Cohen y no era una regla general. Bien, para eso os recomiendo que reviséis los shiurim anteriores. Abal, pero no se puede hacer eruv, betebel, hemos dicho, son frutas que no se separó del todo ni la terumá ni el maaser, velo maaser rishon shelon y terumató, o con un maaser rishon al cual no se le separó la terumá, velo maaser sheni beegdesh shelon nitbu. Es decir, todos aquellos tipos de cosas que no son aptos para ser comidos. ¿Por qué? Porque no están todavía preparados y tienen algún tipo de santidad y están prohibidos consumir. Muy bien, nos dice así la Gemara. Demai. Bien, estudiamos que con el Demai se puede. Pregunta la Gemara, Madúa, ¿por qué se puede hacer con Demai? Es decir, no es apto para ser comido. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, ¿por qué? Porque el Demai, puesto que es Safek, tengo una duda de si se separó o no se separó, tendría que volver a separar el más. Entonces, aquí estamos hablando que no se le separó. Entonces dice Migo, de Ibae, Mafker, Lehu, Lenirse de Habe Ani Hazule, es decir, porque yo puedo hacer esquer, es decir, puedo abandonar la propiedad de mis bienes y se consideraría a esa persona como un pobre. Y los pobres pueden comer del demai sin necesidad de separar nuevamente las terumot y los maserot, ¿sí? Y por lo tanto, entonces sí que es apto para ser comido. Ashtanami, entonces aquí también podría hacer esquer de sus bienes y se consideraría como un pobre y entonces podría comer este demás. Dice Dittman, pues enseñó en una breita, Ma'ajilimeta aniyim, se le da de comer a los pobres con demai, Betazania, y también a la axania, que es la axania, es el término que se utiliza para el ejército del rey, ¿sí? El ejército del rey de Israel, que cuando pasaba por los lugares se les daba de comer para que pudiesen sustentarse, incluso a ellos se les puede dar de maíz. ¿Sí? Amar Rabuna, dijo Rabuna, Tana, Bechamay Umbrim, Emeajelim etaniyim de maíz. Se enseñó que Bechamay dice que no se le da de comer a los pobres de maíz, Betirel Umbrim, y los sabios de Betirel dicen, Majelim etaniyim de maíz, se le da de comer a los pobres de maíz. Muy bien, seguimos y entonces dice la Mishnah, el Maaser Rishon Shinitla Terumato, con un Maaser Rishon al cual se le quitó la terumá, y ese se puede hacer Eru. Dice, pregunta la Gemara, Shita, dice, esto es evidente, es decir, hiciste todo lo que había que hacer. Responde la Gemara y dice,
lo tzija. Dice, no, en realidad sí que se necesita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso, sheikdimo beshibolim. Es decir, que el Leví vino a tomar el maaser Rishon cuando las espigas todavía estaban en la tierra, eran todavía espigas en la tierra. ¿Sí? Venitla mimenu terumat maaser. Y tomó de ello el diezmo del maaser. Pero nitla mimenu terumat gedolá. Y todavía no se había separado de ahí la terumá gedolá. Porque de Rabbi Abau amar Resh Lakish. Y así es como dijo Rabbi Abau en nombre de Resh Lakish. Llamar Rabbi Abau amar Resh Lakish, pues dijo Rabbi Abau en nombre de Resh Lakish. Maaser Rishon, sheigdimo bashibolim, un Maaser Rishon, el cual se adelantó el Leví a tomarlo cuando todavía estaban las espigas. Patur mi terumá gedolá, está exento de la terumá gedolá. Porque está dicho el versículo, Baremote mi menu terumat Hashem, Maaser, mina Maaser. La Torah dice, y separaréis de él la terumá, la ofrenda para Hashem, el diezmo del diezmo. Y de ahí enseñan nuestros sabios y dicen, maaser mina maaser amartilá, es decir, el diezmo del diezmo es lo que yo te dije. Velo terumá gedolá, utrumat maaser mina maaser. Pero no la terumá gedolá, ni la terumat maaser de ese maaser. ¿Sí? Por lo tanto, si se adelantó de dar el maaser antes de la obligación de tener la terumá gedolá, entonces ya no tiene por qué dar la terumá gedolá. Pregunta de Gemara, Amar de Rafa para Valle, le dijo Rafa para Valle, y Aji, si es así, ¿sí? Que hay esta enseñanza del maaser mina maaser, ¿sí? Entonces, Afilu Igdimo de Keri, incluso que se adelantó cuando esta cosecha todavía estaba en Keri, es decir, que estaba en grano, pero todavía no había recibido la obligación de separar las ofrendas. Nami, también así, no sería necesario separar la terumá gedolá. Pues Amarle le respondía a Valle, aleja, es decir, para responder a tu pregunta, hay otro versículo que dice, Mikol maaserotejem tarimu et terimut Hashem. De todos vuestros diezmos separaréis esa ofrenda para Hashem. Para enseñarte que incluso del maaser hay que separar toda la terumá, incluso la terumá gedolá. Pregunta llamada Umar Raíta. Es decir, entonces, ¿qué es lo que viene a traer este paso? ¿Sí? ¿Por qué fue necesario dos posiciones? Dice, idagan, lo idagan. Es decir, cuando yo tomo el maaser del keri, esto ya se llama dagan, ya se llama gran, se llama cereal. ¿Sí? Y entonces ahí tengo la obligación de separar la terumá. Pero cuando todavía están las espigas, todavía no se llama cereal. Y entonces por eso es que no tengo esa obligación si ya separé el maaser. Muy bien. Maaser sheni ve'ekdesh nivduk, dijo la Mishnah, con un maaser sheni o un ekdesh del cual yo separé su santidad en monedas. Con eso también se puede hacer eruv. Se pregunta de manera pshita, dice, eso es evidente. Es decir, le hice lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la novedad? Dice, lo, fija, en realidad sí es necesario enseñar esto. ¿Por qué? ¿De qué caso estamos hablando? Shinatan eta keren, velo natan eta homi. Es decir, que cuando separó, perdón, es decir, que hizo este pidión sobre el keren, sobre la parte, el valor inicial de las frutas, pero todavía no añadió el homesh, es decir, bajamishito Yosef alaf, había que añadir un valor extra para hacer esto. De Kamash Malan, por eso viene la enseñanza de decirte, de Ena Homesh Meakel, que el hecho de que todavía no añadió esa quinta parte, no impide que esa cosecha ya se pueda utilizar para hacer un eruv. Estudiamos en la Mishnah, Abalobe Tebel, pero no se puede hacer eruv con Tebel, dijimos cosecha a la cual no se le ha hecho todavía ninguna preparación. Pregunta la Gemara y dice, pshita, esto es evidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es apto para ser comido. Responde la Gemara y dice, y dice, no, en realidad es necesario. ¿En qué caso? Tebel tabul ni de rabanán. De un tebel que es tebel por causa de los sabios, como por ejemplo, shedelao de atzitz sheeno nakubu. Es decir, cuando plantó algo en una maceta que no está agujereada, según la cual la ley de la Torá, ¿sí? Esos frutos no son susceptibles de que se les haga
diezmo. ¿Sí? Es decir, si no crecen en la tierra, no tienen por qué separar maaser. ¿Sí? Pues por eso viene a enseñarte que el Tebel no lo puede utilizar para hacer el Eru. Sigue la misión y dice, lo ve Maaser Rishon Shelon Nitla Terumato. Y tampoco con el Maaser Rishon al cual todavía no se le separó la Teruma Gedola. ¿Sí? O el Teruma Maaser, como dijimos. ¿Sí? Entonces, pregunta de manera pshita, esto es evidente. ¿Sí? Porque todavía no es apto para hacer comida. Responde de manera lotzija, en realidad es necesario. ¿En qué caso? Sheigdimo Bekeri, que la persona se levantó a tomar el maaser cuando estaba ya en grano, Benitlam menos terumat maaser, y separó de ahí la terumat maaser. Pero, lo nitla mi menos terumat gedolá, si todavía no separó la terumat gedolá, mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que está exento. Ahora, llamarle la papa a la valle, como le dijo la papa a la valle. ¿Sí? Entonces, por eso, Kamash Malan, por eso vienen a enseñarte que no es así. De Shanile, como le enseñó a Valle, a las papas, sobre este pasuk, que dice, Tarimu et kol terumat Hashem. Es decir, separar todas las ofrendas para Hashem. Muy bien, dice la Mishnah, tampoco se puede hacer erub, maaser sheni, beekdesh elon nifdu. Con ese maaser sheni o ese ekdesh, ese alimento destinado al Bet HaMikdash, al cual todavía no se le hizo pidión, no se le redimió de su santidad. Y pregunta la Gemara y dice, Pshita, esto es evidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es apto a hacer comida todavía. Responde la Gemara y dice, Lotzija, en realidad esto se necesitó, ¿en qué aspecto? ¿En qué caso? Shepedaam, velopedaam, kilgetan. Es decir, que hizo pidión, pero no hizo pidión según como dice la ley. Es decir, un maaser, shepedao, al gaba simón. Como por ejemplo, un maaser que yo redimí a través de una simón. ¿Sí? El asimón, aquí antiguamente eran las monedas que se utilizaban en las cabinas. ¿Sí? Que tenían un agujero dentro. Pero básicamente, ¿qué es? Es una moneda que no tiene forma de moneda, es decir, que no tiene curso, una moneda que no tiene un valor real. ¿Sí? Relajamana amar, y entonces, ¿por qué eso no vale? Porque la Torah dice, Betzartah hakesef. ¿Sí? Ahora, Betzartah viene de Tzurat. Tzurat hakesef, es decir, que tiene que ser dinero que tiene una forma. ¿Sí? Kesef sheyesh alav tzura, un dinero que tiene forma. Para Ekdesh, shechilelo al gav karka, y de la misma manera, un Ekdesh que lo redimió con un terreno, de la Jamaná Amar, Benatataha Kesef de cambio. Tampoco sirve hacer pidión con un terreno, porque la Torah dijo que darás el dinero y entonces el fruto se volverá para ti. Entonces no puedo hacer pidión con un terreno. Muy bien, pues hasta aquí llegó esta Mishnah con su explicación y ahora empezamos la siguiente Mishnah que está aquí abajo, ¿sí? Que nos va a hablar de otro tema muy interesante. Dice así, que a Sholeach, a Erubó, una persona que manda su Erub al lugar donde va a sentarse, ¿sí? Que está lejos, a 2000 amos. Beyat Jerez Shoteve Katán, a través de un sordomudo, de un demente o de un menor, o Beyat Misheno Modé de Erubo, o a través de una persona que no, eh, que no acepta esta ley del Erub, es decir, nos explica aquí, Rashi nos dice un Kuti, es decir, una persona que solamente cree en la Torah escrita y no acepta la Torah oral, un hereje. Eno Erub, ese Erub no es válido. De mamarle a Jer, y si le dice a otro, es decir, a una persona yehudí, adulto, ¿sí? Le cabló mi menú que reciba de este Jer, Shoteo, Katán o de este Kutí, ¿sí? Cuando llega al lugar donde va a estar, que reciba el Erub para ponerlo en ese lugar, a ese Erub. Entonces ahí sí que sería válido. Dice la Gemara, pregunta, de Katán lo, y acaso un menor, ¿no? Él no puede llevar el Erub al lugar donde se va a sentar. Se llama Rabuna, si dijo Rabuna. Katán gobe eta Erub, que el menor puede cobrar el Erub. La Gemara explica y dice Lokasha. Dice, no hay dificultad. Kan berube tejumín. Kan berube hatzerot. Estamos hablando de dos tipos de Erubín diferentes. ¿Sí?
El Eruv Hatzerot es aquello que se refirió Rabuna. Rabuna dijo que el menor puede ir a cobrar de las personas para el dinero, para el Eruv. Pero está hablando del Eruv de los patios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero no es lo que hace la acción de adquirir el dominio del Eruv. ¿Bien? Sin embargo, aquí en el Eruv Tejumín, el hecho de posar la comida es lo que hace el acto de adquisición de ese lugar para ser mi lugar de residencia durante Shabbat y poder a partir de ahí caminar 2000 amos. ¿Sí? Y un menor no puede hacer ese tipo de kinyan, no puede hacer esa adquisición. Por eso, en el Eruv Hatzerot es válido el menor, porque su acción no es lo que fija la adquisición del lugar, y en el Eruv Tejumín el menor no lo puede hacer, porque la acción es lo que fija esa adquisición. Sigue la Mishnah y dice, o la Gemara explicando la Mishnah, dice, Obeyat Misheno Modebe Eruv, o a través de aquella persona que no acepta el Eruv, la Gemara viene a explicar y dice, Man, ¿quién es esta persona? Amar Hilda Kutai, es decir, el Kuti, ¿sí? Que no acepta las palabras de los sabios. Es decir, el Eruv es una de las 7 misbot que añadieron los sabios. Y sigue la Gemara analizando la Mishnah y dice, Vim Amar le ajer le cabló menuares de Eruv. Se le pidió a otra persona, a un Yehudí mayor de Bar Mitzvah, que acepta Torah escrita y Torah oral y tiene todo bien, que reciba ese Eruv. Y entonces en ese momento, de la persona que no sería válida en un principio, lo recibe otro y lo pone, y entonces ahí sí que sería válido el Eruv. Pregunta la Gemara y dice, Velejush dilmalo mamtele. ¿Y por qué no venimos a sospechar que a lo mejor esa persona, el Jerez, el Shoté, el Catán, el Kutí, a lo mejor no va a llegar a darle esta persona al otro Yehudí que está en ese otro lugar? Pues pone la cámara y dice que le ama Rafizda, como dijo Rafizda, Beomer Berroeu. Es decir, estamos hablando de un caso del que envía a esa persona, está ahí y puede verlo, puede ver cómo cumple con su misión. Hanami. Entonces aquí también, estamos hablando de un caso en el que el que lo envía está viendo cómo el Jerez o el Catán o el Kuti está llevando su comida y se la está entregando a la otra persona. Pregunta la Gemara y dice, entonces vamos a pensar, a lo mejor, a sospechar que a lo mejor no lo va a recibir, ¿sí? El que tiene que recibirlo. Responde la Gemara que de ama Rabbi Yehiel, como dijo Rabbi Yehiel, Kazaká. Hay una regla general sobre la cual nos podemos apoyar, que dice Shaliach o Shelihuto. Un enviado siempre cumple con su misión. A Hanami, aquí también, Kazaká, Shaliach o Shelihuto. También aquí vamos a decir lo mismo, que el Shaliach siempre cumple con su misión. Entonces, muy bien. Entonces tenemos la última parte, lo que vamos a estudiar hoy. Me pasé aquí, lo puse a 400 ya. Entonces dice, deja ir más de Rafizda. Entonces dice, ¿cómo es aquello? ¿Cómo es esto que dijo Rafizda? ¿Sí? Que cuando es el caso en el que está mirando cómo hace la acción de Rabbi Yehiel, y Rabbi Yehiel que dice que hay una jazaká de que el Shaliach siempre cumple con su misión. Después la Gemara dice, Aja Itma. Esto fue lo que fue dicho, de Tanya. Así se enseñó una breita. Netanol lepil veolijo. Olekov veolijo. Enzel. Dice, si una persona le dio a un elefante amaestrado, se sobreentiende, le dio la comida para que la lleve para hacerle Eruv, ¿sí? Para que se la entregue a otra persona, ¿sí? Y lo mandó, ¿sí? Y el elefante lo llevó al lugar y lo depositó ahí. Olekov, o un mono, amaestrado también, y lo llevó, ese Eruv no vale. ¿Por qué? Porque alguien que no es Ben Dat, que no tiene entendimiento, no tiene pensamiento, no puede ser un enviado. Y mi mamá le hacerle cablo de menú, pero se le dijo a otra persona que reciba del elefante o del mono, ares de Eru. Ahí sí que es un Eru. ¿Sí? Entonces, pregunta la Gemara, ¿sí? ¿Por qué esto llegaría a ser un Eru? Y dice, de Dilma lo mantelé. A lo mejor el elefante o el mono no van a llevar el Eru al que lo tiene que recibir.
La más rojida, dijo rojida, Beomed, Beroeu. Es decir, estamos en un caso en el cual la persona que envía al elefante o al mono siempre lo está viendo y está viendo que lo va a recibir. Shubak Chata Gemara y vuelve a preguntar a Gemara. Redirman no me cabe el Lemini, a lo mejor no lo va a recibir. Yehiel, ahí dijo Yehiel, Hazaká, esta es la regla general sobre la cual nos podemos basar con certeza. Shaliach, Ose, Shelihutó, el enviado, siempre cumple finalmente con su misión. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Vayamos entrenando a nuestros elefantes y a nuestros monos para que nos permitan poder hacer el Eruv Tejumín como debe ser. Desde Hashem, mañana nos encontraremos nuevamente para seguir con nuestro estudio del Daf Yomi. Muchas gracias a todos por estar